vos decís que la estrangulaste. O sea, imagínate, tenés tu pezón. Va, venís y agarrás un hilo y lo socás duro y le haces nudo ciego y va a quedar socado el hijo de puta, como presionado. Al día siguiente volvés a hacer lo mismo. Lo volvés a socar. Lo volvés a socar porque ya se va a ver, ya le va a haber agarrado como cinturita. Y así hasta que se caiga. Esas son las técnicas del gran Kaiosama para bajarte un mezquino. Sí, con una cabecita de vena. Algo así era, no me acuerdo qué era, pero lo tenía aquí en como aquí. Y todos los días, bueno, yo no podía hacerlo, alguien me lo socava, creo que mi papá. Y hasta que un día le hice así, ¡fruc! Y se cayó. ¿Y no te salió sangre? Sí, un poquito. Ajá. Pero, vaya, así como vos que tenés esa verruguita ahí abajo de esa tucha, ahí puedes enfocar, producción. De ese quema. Es que es bien chiquita, vos. No, esta yo me lo voy a jalar así, ve, con los dedos. No, es que no te la jalé con un hilito, maje. Ese me cae. La ahorco. Ahorcala, maje. Te vas a contar, te vas a hacer una historia, maje, diciéndome que sí funcionó. Maje, es como los mitos, vea. Sí. Es que esos son los mitos que realmente funcionan. Y por eso es que la vez pasada yo estaba hablando de cómo se quitaba el pispelo. Y la gente se queda, no, eso no se puede hacer, pero ¿cómo? Sí se hace. ¿Alguna vez te dio pispelo a vos? Puta, verga, veces. ¿Y cómo te lo quitabas? Fíjate que no me recuerdo. No me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo. Mira, maje, te voy a decir que el pispelo yo tenía 3 días. 3 días. De que andaba la gran pelota y no sé qué, cuando uno está más chiquito, más se te hace más grande. Ajá. Entonces, vino mi abuela a mi casa y me dijo, hijo, ¿y qué es eso que anda ahí en el ojo? Te orinó, cero. Pispelo ando. Ay, no. Ahorita. Dele culo, me dijo. ¿Ah? Dele culo, me dijo, te lo prometo. Ay, yo creo que ya habías contado esa mierda. Maje, y me explicó ella que tenía que ir al baño. Y se lo quitó, producción. Ah, chiquito, no, yo no, él estaba chiquito. Mierda, a huevo, vos mismo. Yo mismo, vos tenés que ir, pasarte el dedo en la rosca del... Pero limpio. Como lo tengas. Pues sí, yo creo que puedes quitar el exceso así, con una servilleta, cerote. Pero el dedazo, el sudorcito, maje. Esa onda y uno. De ahí otro dedazo, 2. Y así te pegas 7 dedazos. Hasta ya no ver. 7 dedazos. Y así es como le das culo vos al pispelo. Te lo prometo, cerote, que al siguiente día no tenía nada. Y yo lo hice porque yo estaba lebrestado. O sea, estaba desesperado porque los bichos me hacían pedazos, pues. Que a ver a quién vi pisar, sí, que los chuchos, que no sé qué. Uy, la policía nos va a parar. Uy, el rey. Nos fuimos, dale. Pues entonces... Pero te prometo que se me quitó. Lo único que andabas con el tufo acá aquí aquí, ve. Eso es lo único malo, más. Pero de que a huevo sí se quita. Así sí se quita. Es como o sea que después de que te hiciste 7 veces no te limpiaste el ojo. No. Andas con el patinazo ahí. No. Acá, sí. Y así te dormís. No, espérate. ¿Por qué dijo no, producción? ¿Por qué? ¿Por qué le apesta el culo? No. Este video ya no es del Parque Balboa. Sí, ya no. Ya corten aquí. Ya, pues sí, vos, cizañoso. Para eso uno se baña bien, para no llegar. Para mayores de 18 años. Aunque las cosas que se hablan se aplican para niños, porque a mí me hicieron eso de
del pispelo cuando estaba niño. Ya te imaginas vos pegarte. Ajá. ¿Qué edad? Que unos 8 años, 9. O sea, ya hay 10. No, pero usted próximo no creo que no se pueda ni una así. Para el pispelo, mi abuela decía que una cola de gato te pasaba o un pedacito de ajo. Ajá, para el pispelo, Pero, la cola del gato también. Vení, ¿sabes cuál? Ajá, vení. ¿Sabes cuál vamos a hacer? Es que a veces dicen de que miarle los pies, las patas a la pareja funciona. Como amar. Puta, miren esa querida. Ya la vamos a subir. Maje, una pregunta, ¿vos has conocido algún mito? Por ejemplo, estamos hablando de mitos que a la larga son chistosos, pero que en la vida real sí son... Sí funcionan. Sí funcionan, pues. Por ejemplo, miarle las patas a la pareja. ¿Alguna vez vos ¿Has escuchado eso? Cuando la Mara quiere hacerle como un amarre a alguien. No, yo solo el del agua de calzón. y el agua... Contanos es como, pues si el agua del calzón es que supuestamente te mojan el calzón y te dan de tomar. No, pero vamos en la práctica. No, en la práctica casi no sé, nunca lo he hecho. Pues ella, a saber si ella le hizo. No sé, también ahí sí no sé. ¿Nunca te has bañado con ella y le has miado las patas? No. Es que como los tatas de ella ven el canal, él no puede decir mayor cosa. No, para nada. Y mira, y para el pispelo, ¿qué habéis escuchado? ¿Qué fue? Para el pispelo también te sirve la cola de gato, que te la pasas en el ojo. Ajá. No sé Es si... que este cerote se acaba contando. No, Tápalo. sí, vos nunca has escuchado de que te puedes pasar 7 veces el dedo en el ano y te lo pasas así. O sea, así. te pasas en el culo. Ajá, y se pasas en te el quita. pispelo. No, yo solo el de la cola de gato, ¿eh? Ese no sé si lo has hecho vos. No, ese sí lo hice yo, man. Y le Legal. funcionó. No, pues no. Bueno, entonces- Le quedó como cafecito. El cafecito casi como rímel se echó. ¿no? Como Sí. que rime el cabal. Buenas tardes. Mire, Ellos saben algún mito, ¿ves? ¿alguna vez usted no le ha miado las patas a él? Para hacerle amarre. ¿O qué tipo de amarres le ha hecho? No Ahí lo puedes está. ir enfrente del niño, ¿verdad? No, pero el niño no entiende ahorita. Mañana ya no se recuerda. O Solo va a quedar el video que él va a ver. Así se amarran. o Sí, algún pero mito, ya has taparle escuchado los ese de que a veces la pareja le mella las patas al otro. Maje, sí. O algún mito que se pueda, Algún que sea amarre o que chistoso, sea- pero que funcione. O aunque sea que le dé de hueler el ombligo o algo así. Ay, ¿No ha escuchado usted? no. Y quien lo haga falta de amor propio. Pácala. No sabe lo bueno. Ok, gustos y parafilias de cada Fíjese quien. que él, una vez, pero enfocarle la cara, él una vez tenía pispelo. Y la abuela, Sí, y mi la abuela le llegó dijo que y- le diera culo. Al pispelo. ¿Que le qué? Que le diera culo. Ujú. Pero No quiero saber qué hicieron. No, es que no es nada malo, es algo que le puede funcionar para el niño. quiere chicha. Ah, La vamos a censurar, no se preocupe. imagínese que usted tiene varios días que el niño no se le quita el pispelo y le Ya dicen está de que se afligida. pase, que se pase 7 veces el dedo así, ve. O sea, Así, que ve, lo mire, pase por el así, ve. culo 7 y veces. se lo frota en el pispelo. Se 7 lo vuelve veces. a pasar y en el pispelo. No probaría ya en un caso extremo. Tu madre vale verga. Es que él así estaba. la Llevaba puya. 3 días que no se le No sé, quitaba. no sé. Entonces ahí necesitamos la ayuda de la gente que está en los comentarios. ¿Cuáles son los mitos y leyendas más extremos que ustedes han escuchado? ¿Verdad? Que Porque, funcionen. o sea, que realmente pasarme la cola del gato, o sea, en el ojo, no siento que sea tan extremo, pues. Pero hay mara que le han dado caca de sope para que deje de tomar. Señor Jesús. Esa tampoco la había escuchado. No, mejor que No, sigan hombre. a verga, me están sacando eso. No. Mejor que siguen a verga. dijo. Sí, ser porque conseguir para que la deje caca de del tomar eso Es correcto. tampoco, pues. Por favor, ahí en los comentarios verifíquenme. Hay gente que ha dejado de tomar que le han dado caca de sope. Una sopa de caca de sope y dejan de tomar más. Te lo prometo. De verdad haga eso. No sé.
O sea, porque fuera de joda, No, si es que estamos hablando mitos reales. Lo del culo yo lo hice. Como rima el día que le quedó. Ajá. Pero café, no negro. Ajá. En serio. Sí. Como sombra te quedó. Hay mujeres que dicen de que echarse semen en la cara es bueno. ¿O no has oído vos eso? Para Ah, el eso cutis. sí. vaya, Ay. pero eso no es mito. Eso sí se supone ¿Cómo? que eso sí Ah, se supone. ya ve, hermana. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Ay, Eso rebasada! no es ¡Dedicando mito, fuego! porque tiene- ¡Reprendemos! ¡Demonia! Esto no es mito, sirve para las arrugas, sirve para... Por eso que la cara de ella bien lisita. Ay. Yo dije, puta, usará Botox, pero no me sigue. A ver qué No. verga hace con aquel. Pero, ah, bueno. ¿Y qué son? Ay, usted sí. ¿Y por qué no, pues? Teniendo la fuente, ¿por qué no utilizarla? Vaya, entonces cualquiera diría que... Producción. Ah, ¿sabes Ese qué? granito de la nariz se lo quita. Animal, déjame. También, ¿sabes qué? Mi mamá una vez se tomó sus propios orines. Ay, No, no. Es extremo, o sea. Eso no es sucio. Si lo pone a hervir. si mataban a alguien. No. Mitos extremos, ahí vienen más, ¿ves? Sí, habrá gente que tal vez... Vaya, pero diga, usted se llevó un premio de los buenos porque la lechita Ajá. para lo liso de la cara, pero es que bien jovencita se ve. Y vos La nunca- felicitamos. No, y nunca te has estoy echado. joven, ¿cómo que me No, veo? ahí la producción es preguntarle, no a mí. Producción, ¿y usted? ¿Probaría ese? Estamos esa hablando de mascarilla? pispelo, amigo. No, Estamos hablando de mitos. pispelo. Mitos, ¿verdad? En general. No, no estamos. Ya ves que hablando. así hablando salen más mitos, por ejemplo, el echarse lechita en la cara. Es una Ajá. mascarilla exfoliante nomás. Va, ya ves, no te vayas a caer vos. Bueno, entonces seguimos con los mitos, señores. Gracias, hermana. Bendiciones. Sí, aquellos ya están buscando. Sí. Adiós, que les vaya bien, gracias. Ah, pues. Ya se prendió, mira, ya se prendió. Vaya, ahí van ya. Tú, me pone nervioso. Híjole. A mojar el hongazo. Entonces, Buen provecho, compadre. hijo. Bájate, sale. Más le dimos la bendición. Sí, ojalá. Vaya, entonces, bueno, en conclusión, gente, por favor, déjenos sus mitos y leyendas, sus trucos. Señora, ella tiene que No, saber. pero vienen con niños, hombre, ¿cómo los vamos a preguntar si se ha pasado el dedo en el culo? No, hombre. No, a ver que si dicen algo.